Buenos días con todos, mi nombre es Anel Ramírez Condori y en esta oportunidad te voy a exponer acerca del puente de Whetstone. Primero, ¿qué es el puente de Whetstone? El puente de Whetstone es un arreglo de cuatro resistencias para poder determinar el valor de una resistencia desconocida. El arreglo es compatible con señales DC y AC para su polarización de voltaje. ¿Cómo funciona? Primero que nada, tenemos que comprender la configuración del puente. Las resistencias que están conectadas en la terminal positiva a la fuente de polarización son R1 y R3. Las resistencias que están conectadas a tierra son R2 y R4. La resistencia R4 la podemos considerar como Rx, ya que es la posición del elemento a medir. R2 se puede considerar como variable, ya que de esta manera podemos modificar para poder encontrar el punto de equilibrio. Nótese también que R1 y R2 forman un divisor de voltaje o tensión, al igual que R3 y Rx, y lo podemos identificar en estos rectángulos. ¿Qué más sucede? Consideramos un escenario inicial en el que todas las resistencias son idénticas. En este caso, el voltaje entre los nodos centrales, aquí y aquí, de divisor, será nulo. Por otro lado, cuando la resistencia del sensor varía debido al parámetro que estamos midiendo, se produce una diferencia potencial, que resulta en la generación de una señal eléctrica proporcional al cambio de valor de resistencia. Ahora, ¿qué hacemos con la señal? Esta señal puede ser amplificada o sometida a procesamiento mediante filtros, lo que posibilita la obtención de una medición precisa del parámetro que estamos midiendo. Seguimos. Disponibilidad. ¿Dónde puedo adquirir uno? ¿Dónde lo puedo comprar? Tenemos varias opciones en el mercado internacional. Podemos encontrarlos en Alibaba, eBay, AliExpress. En el caso de Alibaba, AliExpress, encontramos puentes de Whetstone modernos. En eBay encontramos puentes de Whetstone antiguos. Su diferencia también varía en el precio. En Alibaba, en AliExpress podemos encontrar precios de entre 800 hasta 1000 soles, y los puentes encontrados en eBay son mucho más económicos. También porque como son antiguos, no tienen la precisión y otras aplicaciones que tienen los puentes de Whetstone modernos. Así que rondarán entre los 100 soles a 200 soles aproximadamente, los antiguos. Y en el Perú, ¿dónde puedo conseguirlo? En el mercado nacional se puede adquirir en establecimientos encontrados en Chirón Paruro, en el centro de Lima, o también podemos encontrarlos en Mercado Libre. Continuamos, características técnicas. Primero tenemos que identificar los tipos de puentes de Whetstone. Hay puente de Whetstone clásico, la cual consiste en 4 resistencias, con una de ellas siendo la resistencia desconocida, la cual se mencionó al principio de esta exposición. Se utiliza en condiciones de equilibrio donde la diferencia potencial entre los nodos centrales es cero. También requiere de 2 fuentes de voltaje, una para aplicar una tensión conocida y otra para equilibrar el puente. Está en el medio. Puente de Whetstone de corriente alterna. Utiliza una fuente de voltaje alterna en un lugar de una continua, adecuado para la medición de componentes que varían con la frecuencia, como sensores de temperatura NTC o PTC. Se utiliza también en circuitos de medición de impedancia y sensores que responden a señales de corriente alterna. Puente de Whetstone con detector electrónico. Emplea un amplificador operacional para amplificar la diferencia potencial y mejorar la sensibilidad de la medición. Proporciona mediciones más precisas al eliminar errores inherentes a los detectores mecánicos como el galvanómetro. Se utiliza en la instrumentación de precisión y sensores de pequeña escala. Puente de Whetstone con resistencia de compensadores. Incorpora resistencias de compensación de temperatura para poder minimizar los efectos de las variaciones de temperatura en la medición. Adecuada para la medición precisa de sensores de temperatura como RTDS, resistencia a temperaturas de platino y termisores. Puentes de Whetstone digital. Utiliza convertidores analógicos digitales para digitalizar la señal, para digitar la salida del puente. Proporciona una salida digital que se puede leer directamente en microcontroladores y sistemas digitales. También es ideal para sistemas de automatización y adquisición de datos. Las características técnicas específicas pueden variar según el tipo del puente de Whetstone y su aplicación particular. La elección del tipo de puente depende también de las necesidades de medición
la precisión requerida y las propiedades del sensor o componentes a medir. También tenemos lo siguiente. Precisión. La precisión influye en la exactitud de las mediciones. Los sensores del puente de Whetstone tienen una precisión de más o menos 0.1%. Temperatura. Algunos modelos poseen un amplio rango de temperatura, lo que hace adecuado para diversas aplicaciones en diferentes entornos. Rango de medición. El rango de medición varía según el modelo y el tipo de sensor utilizado. Algunos modelos pueden medir entre 100 ohmios y hasta 1000 ohmios. Alimentación eléctrica. Es posible que se requiera una fuente de alimentación eléctrica externa para su funcionamiento. Es fundamental seguir las indicaciones del fabricante para poder garantizar un suministro adecuado. Salida de la señal. La salida eléctrica es proporcional al cambio del valor de la resistencia y puede ser analógico o digital, dependiendo del tipo y modelo del puente. Precauciones. Es esencial calibrar y compensar el sensor para poder evitar errores en las mediciones. También debemos evitar la aplicación de corrientes excesivas que puedan dañar el circuito y comprometer su precisión. Estas son las referencias y muchas gracias por haber prestado atención a esta exposición.